Voy a dar los tips de todo lo que es epidemiología, un poquito de metodología de la investigación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo vamos a enfocar como qué es lo que deberían de preguntarnos en un examen para la residencia. También he revisado preguntas de Chile, de Perú, de Brasil, de México, de Estados Unidos, de España, qué es lo que normalmente suelen preguntar, porque este es el primer año, ¿no?, desde que se ha visto la bibliografía, donde entraría este tema, ¿no? Sería el primer año que entraría este tema, que es metodología de la investigación. ¿Ok? Entonces, miren, para mí, los exámenes más difíciles en mi vida, como con el área de la salud, ha sido entrar a la universidad, el examen más difícil, los prefacultativos. Luego el examen de las auxiliaturas, después un poco de anato y el otro examen difícil ha sido el examen para la residencia médica, ¿no? Donde uno tiene que prepararse más de un año para poder. Y otro de los exámenes en esta última temporada, más que examen, el entenderlo, ha sido la maestría en investigación, ¿ok? La maestría de investigación recién terminé, me tomó como 3 años, es decir, les voy a dar todos los tips para qué es lo que les va a servir cuando ustedes tengan que realizar la tesis por año o la tesis, la defensa, o cuando quieran egresar. Ya la Universidad de San Simón, la UMSA y otras universidades están siendo mucho más estrictas por esto de la inteligencia artificial. Por ejemplo, a todos los ERES 3, ERES 4, ERES 5 que están egresando, todas sus tesis se someten a una revisión. Y hay mucha gente que no aprueba, por ejemplo, esta corte que hemos tenido, no han aprobado muchos, en el sentido que su trabajo tiene mucho plagio, entonces no se les da el título por la universidad, ¿ok? Entonces les voy a dar todos los tips, lo que les va a servir en la residencia en cuanto a la metodología de la investigación. La investigación es la base. Primero, ¿qué haces con investigar? Primero uno. A ver, vamos a comenzar a grabar. Primero lo que hace uno con la investigación es This estudiar. meeting is being recorded. Primero, para que tú puedas investigar algún tema como tal, una investigación, primero tienes que saber, o por lo menos tener una expertise, ser casi experto en el tema. Entonces, si quieres investigar sepsis, si quieres investigar eritrocitosis, quieres investigar en el área de oftalmo, de neurocardio, pediatría infectológica, ginecobstetricia, la especialidad que estés eligiendo, necesitas ser experto. Por lo tanto, tienes que hacer una revisión sistemática y no sistemática de la literatura, de lo que existe y de que cómo se maneja, ¿ok? Y además con la investigación se da mucho aporte, ¿ok? Cuando tú quieras hacer la sub o la alta especialidad, ya sea en Brasil, Argentina, Perú, México, Estados Unidos, Europa, casi en la parte no piden mucho la nota ya para altas y subs. Lo que te van a pedir es cuántos artículos indexados has publicado. Eso es lo que te van a pedir. Entonces, por ejemplo, para la UNAM, cuando ven la bibliografía, lo primero que te preguntan es cuántos libros, cuántos artículos has publicado. Lo mismo para Estados Unidos. Incluso para Estados Unidos y otros países de Europa piden que tengas medio año, un año de investigación para que te pueda el centro, el hospital, te pueda tomar en cuenta como postulante. Es un requisito que tengas algo de investigación. Por eso me parece pertinente y aplaudo que ingrese como tema preguntas de investigación. Incluso los artículos publicados en revistas de alto impacto, deberían de valer más que un diplomado, porque se tarda en publicar. Primero se tarda en recoger la base de datos.
elegir el tema, la factibilidad, la relevancia, hacer la parte estadística, sacar las conclusiones, interpretarlas y buscar alguna revista que te acepte, tarda 6 meses, un año, 2 años, 3 años puede tardar en publicarse. ¿Ok? Entonces, hay estudiantes en la docencia que doy en fisiología, ya de tercer año, quinto año, ya tienen artículos publicados algunos estudiantes de medicina, ¿no? Muchos de ustedes los deben tener. A esta altura, más o menos, se espera que ustedes tengan por lo menos mínimo unos 10 artículos publicados en PubMed, que tu nombre esté en PubMed, ¿ok? Si nosotros nos comparamos con los estudiantes o con los médicos generales de Chile, de Perú, Brasil, nos ganan en promedio en cuanto a publicación. Por eso, a un principio del año pasado del curso les decía que tomar algún posgrado en metodología de la investigación o ecografía o inglés, esas tres, es clave, es un predictor de éxito. ¿Ok? Entonces, les voy a dar todos los, no voy a repetir casi lo que dice el libro, porque ustedes lo pueden volver a leer, le voy a dar la parte práctica. Miren esta parte. En todo proceso de investigación científica, nosotros identificamos cuál es el problema, qué problema existe. Por ejemplo, no sé, a ver, vamos a poner un ejemplo, la eritrocitosis de altitud, ¿ok? Una patología. ¿Por qué digo esta? O pueden imaginar eritrocitosis o anemia, cualquier patología que ustedes imaginen, ¿ok? Por ejemplo, ahora asumo que en Santa Cruz, los doctores de Santa Cruz, están recogiendo toda la base de datos de manifestaciones típicas y atípicas de chikungunya, ¿no? Al parecer creo que hay un brote. Y caracterizarlo es clave para la toma de decisiones en un futuro. De ahí se pueden sacar un montón de estudios, un montón de reportes de artículos, ya sea serie de casos, reporte de caso o caracterización de un hospital de tercer nivel, segundo nivel, primer nivel, hacer un multicéntrico entre 3 centros, 3 hospitales, muchas cosas se pueden hacer. Entonces aquí voy a tomar el ejemplo de la eritrocitosis. Primero, ¿cuándo se la considera eritrocitosis? Diagnóstico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas por orden de frecuencia? ¿Y cuál es el manejo? ¿Ok? ¿Cuál es el manejo? Ustedes saben, los que vivimos en la altitud, ¿no? La Paz, Potosí, Oruro, parte de Cocha, además, se realizan las famosas sangrías, ¿no? Y algunos hematólogos indican atorvastatina, aspirina, y ver la causa de la eritrocitosis, es un problema nasal, es un problema respiratorio, es un problema cardíaco, descartar la parte secundaria. Uno se pregunta y dice, ¿cuál es el ensayo clínico aleatorizado, los ECAs, los ensayos clínicos aleatorizados, que son estudios experimentales? ¿O qué estudios observacionales analíticos tenemos para dar el soporte, el argumento científico para dar atorvastatina o aspirina u otras? No tenemos estudios grandes, no hay ensayos clínicos grandes, con buen poder estadístico, con significancia estadística. No tenemos en la altitud. ¿Se imaginan hacer una cohorte prospectiva, un estudio analítico, un grupo de pacientes con oxígeno de 12 horas y otro grupo de pacientes con oxígeno de 12 o sin oxígeno y darle atorvastatina o ASA u otro control? Entonces, esos estudios nos van a ayudar a decidir nuestro propio manejo. Por eso es la importancia de investigar. Entonces, ya tenemos el problema ahí. Ya tenemos el problema es que en la altitud no tenemos evidencia sólida. ¿Cuál es el manejo de la eritrocitosis de altitud y altura? ¿Desde cuándo la hemoglobina, cuando está en 18, 19, 20, desde qué punto de corte ya hay clínica? Por ejemplo, ustedes saben que en diabetes, que cuando aumenta el azúcar, aumenta la hemoglobina glucosilada 6.4, 6.5, ya existe la retinopatía diabética. Es decir, ok,
Desde este punto de corte va a ser normal y desde este punto de corte va a ser anormal, porque desde este punto ya existe retinopatía diabética. ¿Ok? Se hace un punto de corte. Lo mismo tendríamos en hemoglobinas, hematócritos, ¿verdad? ¿Ok? Es decir, desde el hemoglobina de 20, el paciente ya tiene cefalea, tiene cansancio, le duele la cabeza, se duerme en el día, me dejo entender, caracterizar la enfermedad primero, hacer un diagnóstico de la enfermedad y luego hacer intervenciones, hacer estudios observacionales analíticos y luego hacer ensayos clínicos aleatorizados, luego revisiones sistemáticas y luego las guías. ¿Ok? Asumimos que esto, la sociedad de hematología paceña, la orureña, la potosina, la boliviana, tiene que tener sus perfiles de investigación de cada problema. Problemas de en Trinidad, en Pando, en Tarija, de cualquier cosa. Para eso, ¿qué se necesita? Primero, conocer el tema. ¿Ok? Entonces ya tenemos un problema. Otro problema. A ver, otro problema. No sé. La transfusión, por ejemplo. La transfusión. Lo voy a hacer de color verde. En un choque hemorrágico, ¿cuánto es el punto de corte de transfusión? Doctores, ¿con cuánto yo transfundo a un paciente? Es decir, el punto de corte de hemoglobina. ¿Con cuánto se transfunde? ¿Qué dice Schwartz? Digo, ¿qué dice Schwartz? ¿Qué dice ATLS? ¿Qué dice el otro libro de cirugía a la hora que ha entrado, Michans? ¿No ve? ¿Qué dice? ¿Con cuánto se transfunde? Yo creo que aquí la clave es el ATLS, ¿no? Es el ATLS para definir en choque hemorrágico con 4. Ok, muy bien, Natalie. Menos de 7, ¿no? Menos de 7. Con eso transfundimos. Transfunción restrictiva. ¿Ok? Con menos de 7. Antes se transfundía con hemoglobina menos de 10. ¿Ok? Transfunción liberal. Ahora, en La Paz, en la altitud, la hemoglobina no es 12-13 normal. Ya se ha demostrado, ya se ha demostrado por el Instituto Boliviano de la Altura con apoyo de franceses, algunos médicos que han hecho estudios observacionales de hemoglobina, etcétera, más o menos es más 2 gramos de hemoglobina en varón y 1,5 la última vez que hice revisión de mujeres. O sea, en la altitud tenemos más hemoglobina que a comparación del mar. Entonces ahí viene otro problema, ¿no ven? De investigación. Entonces, ¿con cuánto deberíamos de transfundir en La Paz, en Oruro, en Potosí, parte de Cocha, cuando está más de 2.000 metros sobre el nivel del mar? Entonces, si a nivel del mar dicen que es menos de 7, aquí deberíamos transfundir con menos de 9. Es una hipótesis alterna esa. ¿Ok? Esa es mi hipótesis alterna. Nótense, ¿no? Lo que yo estoy proponiendo, la alterna, la hipótesis alterna. Entonces yo eso tengo que corroborar en estudios observacionales, en ensayos clínicos cuasi experimentales, decir, el doctor Gastón Mendoza tiene un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, que los pacientes que se transfunden con menos de 9 gramos de cilitro tienen mayor supervivencia a los 30 días y tienen menos mortalidad. ¿Se imaginan la relevancia y la implicancia que tiene? Y de todo lo mismo pasa en gasometría, lo mismo pasa en valores hematimétricos, en neumología, ni qué decir, valores de ecocardiografía, ¿ves? O sea, hay muchas cosas por hacer de investigar en nuestra población, en Bolivia, ¿ok? Entonces son esos problemas para investigar. Porque ahorita los seres 3, seres 4 que ven sus investigaciones, la mayoría no son relevantes. La mayoría son estudios descriptivos que lo puede hacer un estudiante de medicina. Incluso hay tutores que tutorean una investigación que nunca han publicado, no están en PubMed. Y eso debería ser un requisito para que sea un docente adscrito, un médico de planta, un hospital de tercer, cuarto nivel.
porque la investigación es la clave, doctores. Y cuando ustedes vayan a hacer la sub o el alta, lo que les van a pedir es cuántos artículos han publicado. No es tanto, ¿no? Bueno, entonces se hace luego, viene el diseño de estudio, el diseño, ahorita vamos a ver qué tipos de diseños de investigaciones hay. Una vez que ya tenemos el diseño, se hace el protocolo. Este protocolo, hay normas, hay bases para hacer un protocolo y cada hospital debería tener su comité de investigación de los más expertos para aprobar dicho protocolo. Y a mí me ha pasado en la vida real que hay hospitales que ni siquiera tienen un comité de investigación. De todos los hospitales de primer nivel, o sea, los centros de salud de primer nivel, de segundo nivel, deberían tener su comité de investigación y sus líneas de investigación. Porque, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Cuando llega a R1, uno tiene que buscarse qué va a investigar. Se supone que el jefe de servicio, el jefe de enseñanza e investigación, decir, usted es R1 va a investigar esto, porque esto es nuestro problema, porque yo soy el experto. Yo conozco mi problema en mi unidad, en mi departamento, en mi servicio, pero a veces uno tiene que buscarse, ¿qué voy a investigar? Buscarse el tutor. Hay muchas cosas por cambiar en nuestro país y eso depende de nosotros, ¿vale? Ejecutar la investigación, hacer datos y todo lo demás que lo vamos a ver. Ahora, la investigación ha sido uno de los principales motores en el progreso médico. Muchas guías que hay a nivel internacional no están validadas en nuestro país. Entonces hay estudios de eficacia y hay estudios de eficiencia. Y ahí tenemos que ver, por ejemplo, han debido escuchar, las vacunas tienen eficiencia, tienen eficacia, son diferentes tipos de diseños de investigación para hablar de eso. Gracias a la investigación se han logrado vacunas. A ver, cuando uno analiza, dice, yo quiero vivir 100 años, yo quiero vivir 150 años, 110 años, 90 años como mis abuelos. ¿De qué depende? O sea, ¿qué ha demostrado, aparte de dormir bien, de las 7, 8 horas, aparte de la nutrición, aparte del ejercicio aeróbico y no aeróbico? Una de las variables es las vacunas. Las vacunas, se imagina la cantidad de vidas que han salvado en el mundo gracias a las vacunas. Lo mismo los antibióticos, las cirugías, y esto es clave, la medicina basada en la evidencia. Cuando tú ya estés en la residencia de aquí la próxima en un par de semanas, el área que tú estás rotando, la especialidad, tienes que descargarte en tu tableta todas las guías de esa especialidad. Ya no vas a estudiar Harrison, ya no vas a estudiar pediatría de Nelson, Schwartz, no. Vas a estudiar tratados y sobre todo guías, guías. Y de cada guía tienes que estudiar el argumento, el por qué es esta recomendación, por qué y de cómo. Bueno, por ejemplo, hay muchos comentarios decir, no, yo quería entrar a este hospital de un hospital de tercer nivel, pero me ha tocado un segundo nivel. La formación en nuestro país casi es autoformación. La primera recomendación que yo te voy a, independientemente de tus profesores que te van a tocar, tienes que estudiar de las guías, ya no libros. Los docentes de la residencia deberían de preguntar de las guías y no de libros, y no por su experiencia. Es que a mí yo hago así siempre, dicen, ¿no ve? Desde hace 20 años que yo hago así, eso no va en caja, ¿no ve? Entonces ustedes ya se van a ir dando cuenta. Lo mismo para las políticas de salud pública. Clave. La investigación no es un lujo y eso resalto bien de la bibliografía. Para los países pobres es una necesidad y esto debe de partir desde el Ministerio de Salud, cuestiones políticas para investigar. Primero, que todos nuestros expedientes clínicos sean electrónicos, como tu carnet de identidad, ¿no? Como nuestro carnet, y ya deberíamos tener en digital nuestro expediente clínico. Yo voy donde un reumatólogo, voy donde un pediatra o donde un cirujano, etcétera, etcétera. Yo debería tener todo mi historial. Primero, hacer la digitalización, pero eso es cuestiones políticas, ¿no? Por ejemplo, uno de los seguros que me gusta mucho
cómo maneja esta parte es la banca privada. La banca privada en cuanto a tecnología, en cuanto a los expedientes clínicos, está mucho más adelantado que otros seguros, porque permite mejor utilizar recursos humanos, tomar decisiones basadas en la evidencia, ¿ok? Eso es clave para hacer. Entonces la investigación es clave. Primero, para que tú te formes. Segundo, para la sociedad y para todos nuestros pacientes. ¿No? Entonces, elegir el tema se elige en base a un problema. Y ustedes dirán, ¿y este problema quién me da? Yo soy R1, voy a ser R1 de otorrino. Se supone que el profesor debería de ser, ¿no? El profesor, el jefe de enseñanza de tu servicio, debería de darte el problema, ¿ok? Porque eso les digo porque cuando yo hice la alta especialidad en México y en España, mi profesor me decía, esto vas a investigar. ¿Qué otro tema de investigación más te gustaría? Listo, esto yo quisiera, profesor, ¿no? Listo, esos dos temas vas a hacer estos 6 meses, ¿ok? Entonces ya tenía dos temas para investigar. Lo mismo la formulación de la pregunta, eso es un montón, un juego de verbos, es un poco aburrido, pero es juego de verbos, es fácil, no hay mucha. Y la formulación de la hipótesis. Bueno, esta la hipótesis, esta es fácil, ¿no? La hipótesis, hay tres tipos de hipótesis, pero la que más se manejan son dos y están en la bibliografía. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Todo lo que estoy comentando es, ahí tenemos banco de preguntas. Mire, la hipótesis nula es la que no va a cambiar. Por ejemplo, estamos haciendo el ejemplo de la eritrocitosis en altitud. Mi hipótesis alterna, doctores, va a ser que el oxígeno suplementario más de 12 horas mejora la eritrocitosis a los 3 meses. Esta es mi hipótesis alterna, mi intervención. Bueno, la hipótesis nula es la que no, ¿no? Por eso es nula. El oxígeno suplementario, etc., etc., no mejora la eritrocitosis a los 3 meses. La hipótesis nula es casi siempre no. La alterna es la que tú estás proponiendo. Para los amigos de Santa Cruz, por ejemplo, ok, yo voy a proponer que la ribavirina, que la metilprednisolona, que la inmunoglobulina, que la plasmaféresis, que el ECMO, etcétera, 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 salva vidas, ¿no? Esa sería tu hipótesis alterna, ¿ok? Entonces, ya todo lo que tú estás proponiendo para la investigación. Bueno, muy bien. Estos los diseños de estudio está fácil, esto lo hemos llevado ampliamente. Miren acá. A ver, permítanme un ratito. Los estudios primero, ustedes saben que hay niveles de evidencia, ¿no ven? Para la toma de decisiones. Esto hemos visto en temas de salud pública. La mayor evidencia que está acá, a ver, estos son más o menos así, estudios primarios y estudios observacionales. Estos son investigaciones, a ver, vamos a poner acá, investigaciones primarias e investigaciones secundarias. Bueno, como el nivel más alto de evidencia, acá son las guías. Por eso, cuando tú entres, ya estés en la residencia, vas a estudiar las guías, ¿no? De todo, de cardiopatía isquémica, de retinopatía del prematuro, de lo que tú desees, guías. Debajo están las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Estas revisiones sistemáticas agarra todo lo que está aquí abajo, todo lo que está abajo. Y tienen criterios. Luego bien están las revisiones sistemáticas simplemente sin metaanálisis. ¿Ok? Y aquí abajo en los estudios primarios están lo que los ERES 3, ERES 4 están presentando ahora, estudios descriptivos. Descriptivos. Alguno que otro crack, doctora, doctor, presentan estudios analíticos, como por ejemplo estudios de casos y controles
estudios de cohorte, ya sea prospectivo o retrospectivo. Y luego por encima están los estudios experimentales y cuasi experimentales, se lo voy a poner de un color rojo, que son los ensayos clínicos aleatorizados o los RCTs que están en inglés. Bueno, más o menos este es en el nivel de evidencia. Doctor, ¿y dónde está el libro de Harrison, Schwartz, Nelson? ¿Dónde? Aquí abajo. Aquí abajo. Estos, Harrison, Schwartz, Nelson, pediatría de Nelson, etcétera, están, en los libros, es el nivel de evidencia más bajo. Cuando a tu profesor o un colega tuyo le escuches decir, yo manejo la enfermedad en base a Harrison, a Nelson, está en bolas, ¿no? No sabe de esto. Porque Harrison Schwartz es el nivel de evidencia más bajo. Por eso cuando yo doy una clase, tengo que saber a quién voy a dar la clase. Si voy a dar a estudiantes de prefacultativos, voy a dar a estudiantes de medicina, voy a dar a estudiantes médicos generales que quieren ser especialistas, a médicos especialistas o subespecialistas. ¿Por qué? Dependiendo mi público, yo voy a preparar mi tema. Porque no voy a dar, imagínate que yo dé no sé, a un médico internista que es nefrólogo, internista nefrólogo, y yo le hable de Harrison, cómo se clasifica, cuál es el criterio de síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, le hable de nefropatía por IgA, todo fisiopatología, se va a reír de mi cara, ¿no ven? Pero, ¿qué pasa si yo soy, digamos, ¿no? Soy intensivista cardiovascular? Tengo mucha experiencia y he hecho mucha investigación en ECMO, veno arterial, ¿no? En Bolivia todavía no hacemos, pero imagínense, ECMO, veno arterial. O en mi caso, ecocardio en prono, en la UTI. Soy experto, tengo 20 artículos publicados. Les comparto todas mis publicaciones a nivel de expertos, a mi área, a mi comunidad de intensivistas, de experiencia. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando tú veas pacientes en el hospital, siempre tienes que basarte en las guías. Si no hay guías, las guías de dónde salen, cómo se arma, de revisiones sistemáticas, de ensayos clínicos aleatorizados, de estos dos principalmente. Y nos dice, esta guía fue extraída de estos, de estos, de estos. Muchos estudiantes de acá, por ejemplo, han participado en Cochrane, en estudios. Sé que hay muy buenos que ya tienen más de 10, 20 artículos publicados y tienen base en esto, ¿ok? Entonces, estos son los estudios observacionales. Miren, acá, los estudios observacionales, sí, por eso dice observación, porque no hago intervención, no hago, simplemente observo. Están los estudios transversales, que están aquí los descriptivos, que la mayoría hace esto, los descriptivos, a ver, no sé, ¿cuál es la causa más? La resistencia en pie diabético, ¿no? De un R4. Microorganismos y nivel de resistencia. En itus, en neumonías, en, no sé, en cualquier otra, pielonefritis, ¿no? La mayoría hace esto. Y nosotros, para que cuando egresen especialidad, ya no estamos aceptando estudios descriptivos como universidad. Mínimo tienen que ser estudios analíticos, que son estudios, estos dos son analíticos, ya no son descritos, son analíticos. Corte, prospectiva, corte es retrospectiva, y estudio de casos y controles siempre es retrospectivo, casi siempre. Y los ensayos clínicos experimentales, nunca creo que, no tenemos ni una, creo que en Bolivia, ¿no? Un NECA como tal, bien hecho, bien realizado. Uno se preguntará y dice, doctor, ¿y por qué no hacemos? ¿Por qué no se hace ensayos clínicos aleatorizados, estudios cuasi experimentales, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se hace? Primero, lo que yo he visto, o sea, cuando estaba haciendo posgrado de investigación, la principal desventaja que como país tenemos y como bolivianos es la cantidad de muestra. Ahorita les vamos a ver, porque la muestra
impacta en los resultados, en el poder estadístico, que es más o menos aceptable, 80% es posible pregunta de examen. ¿Cuánto es el poder estadístico en un aceptado en una investigación? 80%, eso anótense por favor, eso deberían de preguntarnos porque es relevante e importante. Por ejemplo, para el estudio que yo quería, bueno, que se ha terminado al final, es un estudio de cohorte prospectivo, un estudio analítico para la maestría. Para un grupo necesitaba 300 pacientes y para otro grupo 300 pacientes, en total 600 pacientes. Y juntar a un paciente con choque hemorrágico y en pacientes con sépticos, juntar esos pacientes es difícil. Entonces hay que ir a rogarse a otros hospitales para llenar esa base de datos y hacerlo. ¿Ok? Y aparte, cuando tú vas a otros hospitales, dice, por favor, pásenme la base de datos, primero no te dejan entrar, son egoístas, es bien difícil trabajar en equipo en Bolivia, es bien complicado, el egoísmo, la envidia es terrible en nuestro país. Entonces es bien complicado. Ahorita la esperanza que le tengo, ahorita estamos haciendo un curso con México que son de revisiones sistemáticas. Aprender a hacer estudios de revisiones sistemáticas con y sin metaanálisis. ¿Ok? Porque vamos a tomar todos estos estudios, por ejemplo, valores sematimétricos, gasometría y mucho por hacer en revisiones sistemáticas. Bueno, muy bien. Esta clasificación es bonita. Háganle un screen y cualquier momento vuelvan a repasarlo. Miren, esta clasificación es bonita para entender, ver. Miren, en esta parte vemos si hay intervención, cómo se clasifica un diseño, ¿no? Si hay intervención, si no hay, normalmente esto es lo que deberíamos hacer, no hay intervención, son estudios observacionales. ¿Existe grupo de comparación? No, son estudios descriptivos, que todos hacemos estudios descriptivos por currículum, por aprender, todos comenzamos en esto. Entonces, los estudiantes de segundo año que yo tengo en fisiología, casi la mayor parte hacen reportes de casos o serie de casos. Y algunos residentes hacen estudios descriptivos transversales, ¿no? La mayoría, todos los que hacen maestrías, ¿no? La mayor parte en enfermería y la parte médica realizan estudios transversales. Entonces, por ejemplo, para este año 2020-26 ya tenemos varios equipos para hacer reportes de casos, series de casos con respecto a eso. Y doctor, ¿lo armo así nomás? No, hay reglas. Si tú quieres publicar en una revista de alto impacto, hay reglas que les voy a mostrar, les voy a dar los tips. No voy a ser egoísta porque ni envidioso para compartirles y ustedes lo puedan hacer. Miren, luego, los estudios observacionales de tipo analítico depende del tipo del muestreo. Si es por enfermedad, son estudios de casos y controles. Estos son estudios retrospectivos, casos y controles. Los casos, digamos, los pacientes que tienen cáncer pulmonar y otros pacientes, los controles, los que no tienen. Y evaluamos retrospectivamente qué factores de riesgo tuvieron. ¿Ok? No sé, que fumaban, que tenían antecedentes de cáncer en la familia. Evalúo retrospectivamente. Eso estudio de casos y controles. ¿Cómo en estadística voy a reportar? Esto voy a reportar con odds ratio retrospectivo. ¿Ok? De ahí viene el odds ratio. Los estudios de corte pueden ser estudios prospectivos y estudios retrospectivos. En la mayor parte de los casos, los estudios de corte son prospectivos, hacia adelante. ¿Ok? A unos pacientes les aplico vacuna, los pacientes con chikungunya o eritrocitosis, cualquier caso, y a otros no les administro oxígeno y evalúo de aquí a 3 meses, a 6 meses, a 5 años, a 10 años si quieren. Estudios prospectivos. ¿Qué vamos a reportar acá? Riesgos relativos. ¿Ok? De acá. A ver, analicen ustedes. Denme unos dos ejemplos, ya un ejemplo. ¿Cómo sería un estudio de corte retrospectivo?
Pueden activar el micrófono o escribir en el chat, tienen 30 segundos. A ver, un ejemplo de una corte retrospectiva. ¿Cuál sería? Y espero que eso ingrese al examen. A ver, revisemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? A ver. A ver, ¿dónde está? Prevalencia de hipertensión en el hospital 2025. A ver, vamos a ver. Bonitas, a ver, están dando bonitos ejemplos. A ver, vamos a retroalimentar. Número de pacientes vacunados después de la pandemia. Ya, esto es como un estudio descriptivo, ¿no? Es como un estudio descriptivo. A ver, ¿quién está con su micrófono? Jimmy. Ya. A ver. Usamos datos del pasado, claro, Shirley, pero ¿cuál es el ejemplo? Un diseño, ¿cuál es el ejemplo? A ver, estudio con datos que ya existen, ya. Alcance de vacunas COVID-19 en Bolivia desde el 2020 a la fecha. Ya está bien, es retrospectivo, pero puede ser un estudio descriptivo, ¿no? Alcance de vacunas, ¿no? Es un estudio retrospectivo de 2020 a la fecha, ¿no? Es estudio retrospectivo. Complicaciones neurológicas post-COVID entre el 20 y 25. Ese está bueno. ¿Quién es? Alian. Alian. Muy bien, doctor o doctora. Es una corte retrospectiva esa. Muy bien, doctor. Ahorita les voy a explicar por qué. Prevalencia de hipertensión en el hospital es un estudio descriptivo, Marco Antonio. Todos hacen eso. Todo el mundo hace este tipo de estudio. Prevalencia, ¿no ve? Ok. 20 a 25. ¿Cuántos se infectaron de VIH? ¿Cuánto? Es un estudio igual descriptivo, ¿no? Infección por micoplasma y parto prematuro. Ya, infección por micoplasma, parto prematuro. Pero, ¿en qué tiempo? A ver, causas de muerte, la pandemia COVID-19 2025. Igual es eso, caracterización de la enfermedad y sigue siendo un estudio descriptivo. ¿Qué más? Incidencia de diabetes de M2 en pacientes tratados con estatina 2024 al 2025. Igual es un estudio descriptivo. Incidencias, revisar los trabajos expuestos al asbesto, desarrollaron cáncer de... Ese está bueno. ¿Quién es? Gisela. Muy bien, doctora Gisela. Eso es. Ahorita les voy a explicar el por qué. Muy bien, doctora Gisela. Es una cohorte retrospectiva. Complicaciones de la vacuna COVID-19 y 5 años de aplicación. También es una cohorte retrospectiva.
Dos grupos de pacientes que fueron tratados por ITU, uno con ceftriaxona y otro con cipro, dice, dos pacientes. Más bien sería un estudio analítico. Ahora, si vas a hacerlo prospectivo, sería una corte prospectiva. Y si es red, si es hacia atrás, sería estudio de casos y controles, Rolando. ¿Ves? Muchos se confunden acá. O sea, uno cualquiera pudiera decir que esto es fácil, ¿no? Pero miren, de varios, dos nomás hicieron bien. Estudio retrospectivo. Factores de riesgo, morbilidad de infecciones nosocomiales en pacientes con linfoma no Hodgkin según el esquema quimioterápico. A ver, factores de riesgo y morbilidad de infecciones nosocomiales. Igual es un estudio descriptivo. Letalidad de uso y vacunación. Ya, más o menos, Grace, estás bien. Ok. ¿Saben qué? A un principio también me confundí. Normal. ¿Ok? Normal. ¿Saben cómo es esto? Lo voy a hacer de un color verde. Creo que queda claro, el estudio descriptivo es describir, ¿no? La enfermedad, ya sea como caso clínico, serie de casos, estudios transversales. El estudio de corte retrospectiva, vamos a imaginar que en el año 1990, y es pasado, administraron una vacuna, ¿ok? Una vacuna, digamos la BCG, la BCG. Yo quiero saber, la BCG, o cualquier otra vacuna, sarampión, lo que tú quieras, hasta el 2025. Hasta el 2026, hasta ahora, marzo, hasta 2026 marzo, ¿ok? Y que continúe el estudio 2027 hasta el 2030, ¿no? Hasta acá, nosotros, esto es retrospectivo, ¿ok? Está fácil esto, porque es de los años 90, por eso es retrospectivo. Yo quiero saber que la BCG o cualquier otra vacuna, ¿qué complicaciones han tenido? Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes que las vacunas están asociadas a trastornos de hiperactividad? Ahí había una hipótesis alterna, ¿no? O casos así, ¿no? Que ha habido síndrome de Guillain-Barré, encefalía, o sea, cualquier otra complicación. O linfoma, por ejemplo, ¿no? O con los tatuajes, ¿no? Desde los años 80, etcétera, una persona se ha tatuado en los años 90 y durante este año sí ha habido linfomas, ¿no? Patologías hemato-oncológicas. Entonces, desde ese momento, desde el año 90, yo comienzo a evaluar hasta el 2026 y puedo continuar el estudio. Son los eventos o lo que estoy investigando si va a aparecer durante este tiempo. Es una cohorte de pacientes que han recibido BCG y de otros pacientes que no han recibido BCG y veo la evolución retrospectivamente a través de expedientes clínicos, quienes han desarrollado complicaciones Guillain-Barré, leucemias, linfomas, cualquier otra complicación. Entonces de ahí vienen los antivacunas. Los ignorantes de los antivacunas dicen es que las vacunas producen enfermedad, producen trastornos de hiperactividad, pero aquí es relación beneficio. Las vacunas salvan más vidas que esas reacciones, complicaciones adversas, porque nada es inocuo como hemos visto, ¿ok? Entonces, los que han escrito, por ejemplo, no sé, alguien por ahí decía, había, no me acuerdo de quién era, dónde está, de uno de los doctores, no era Claudia Shirley, a ver, por ejemplo, Alia, ¿no? Complicaciones, miren, dice complicaciones neurológicas. ¿Qué es lo que se ha reportado? Post-COVID desde el año 2025, ¿no? Ahí es retrospectivo y qué cosas están saltando, ¿no? ¿Qué complicaciones ha habido tal vez por las vacunas o algo así? Entonces, esa es una corte, ¿ok? Hay muy pocas cortes como tal. Hay en Lancet, en otras revistas de alto impacto, hacen de 10 años, ¿se imaginan? Recolectar esa base de datos, terrible, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos los estudios experimentales. Los estudios experimentales. Esto, cuando hay intervención, se la denomina estudio experimental y si existe asignación aleatoria y en grupo de comparación, sí, es un ensayo clínico aleatorizado. Muchos de los fármacos, muchos de los medicamentos acá, ¿quién crees
creen que, ¿por qué no hacemos nosotros acá? Porque se necesita plata, los medicamentos, el equipo médico, lo que nosotros necesitemos. Y aquí pues son financiadas por las empresas farmacéuticas más grandes del mundo. Por ejemplo, hay unos laboratorios, ¿no ve? Quimisa, ¿no? Vago, en todo nuestro mundo, pero ellos tienen detrás otras empresas farmacéuticas poderosas, sobre todo de Europa, Suiza, Estados Unidos, Rochester, a ver qué se me viene a la cabeza, u otras farmacéuticas, compañías, ellos financian estos ensayos clínicos para que su medicamento salga a la población. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado, hay una serie o una película en Netflix, La Maldita Salud, o no me acuerdo qué se llama, y cómo había una empresa farmacéutica ¿para qué era esta enfermedad? Era una hemocromatosis, para una hemocromatosis, una sola empresa farmacéutica tenía la licencia durante 5 años o 10 años para esos pacientes con hemocromatosis. Entonces ellos subían su precio terriblemente y la persona que no podía y el seguro no cubría y la persona tenían que comprar, si no tenían plata, morían los pacientes. Entonces, gracias a estas financiaciones de estas empresas farmacéuticas, crean los ECAs, pues, ¿no? Con cada medicamento que va saliendo, y si sale resultado, por ejemplo, positivo, entonces tienen la credencial, ¿no? Tiene un nombrecito, tiene como una reserva, una credencial por 5 años de que solo esa empresa puede comercializar ese farmacéutico para recuperar todo el capital que ha invertido en sus investigadores, en los pacientes, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Más o menos así. Entonces, una vez que se quita la licencia, y luego ya cualquier empresa farmacéutica puede fabricar ese medicamento, ¿ok? Ahí les doy un tip, por ejemplo, para que les guste, a los que les guste invertir. Ustedes saben que nosotros como médicos, nosotros evaluamos investigaciones, ¿no ve? Como el New England, ¿no? Ahí salen todos los RCTs en JAMA, en Lancet, New England, JAMA, etcétera, ¿no? Entonces, esos medicamentos que salen y tienen buenos resultados, en la Bolsa de Valores de Nueva York hay inversiones que tú puedes invertir en las empresas farmacéuticas, ¿verdad? Puedes invertir, entonces sube el valor, ¿no? Puedes comprar la acción, luego vendes, etcétera, etcétera, con todos los medicamentos. Por ejemplo, hay uno que ha hecho famoso, el semaglutide, por ejemplo. ¿No? El semaglutide por los años 98, 99, hay que ver quién fabricó, ¿no? Quién fabrica, y después de ese ensayo clínico aleatorizado que disminuye, por ejemplo, la obesidad, pues la empresa se cotizó mucho, ¿no? Entonces los que han comprado acciones a $100 ya valen 300 o $400, ¿no? Entonces más o menos todo esto pues tiene su sesgo cuando son financiadas por empresas farmacéuticas, ¿ok? Muy bien, creo que me estoy explayando mucho. Bueno, voy a hacerlo rápido. Este es lo mismo. Miren, estudios descriptivos, serie de casos, casos y controles, todos los que ustedes están reportando. Los cortes transversales, nada más es describir la enfermedad. Estudios poblacionales, ecológicos, correlacionales. Los estudios analíticos, estos los que ustedes tienen que realizar. A su profesor le tienen que decir, doctor, por favor, quiero ya comenzar mi estudio recolectando la base de datos a partir de los 3 meses, porque los primeros 3 meses, recuerden, que estás a prueba, ¿ok? Los primeros 3 meses, más que sepas, es tu actitud, porque hay cada tóxico igual, ufa, cada residente igual que pasan y hay muchos que no pasan esta fase, ¿ok? Entonces, estudios de casos y controles, cohortes, pruebas diagnósticas, revisiones sistemáticas y estudios experimentales básicamente son los ensayos clínicos aleatorizados con enmascaramiento, sin enmascaramiento, cuasi experimentales, etc, etc, ¿ok? Muy bien, les voy a dar los tips, doctores. Esto no está en el libro, pero no voy a ser egoísta y los voy a compartir. Cuando ustedes revisen artículos con sus doctores, con sus residentes superiores, hay muchas herramientas a nivel mundial. Por ejemplo, tu residente superior te dijo, doctor, este fin de semana va a presentar este artículo para la próxima semana. A ver, voy a dejar de compartir un ratito para entrar a estos links, ¿ok? ¿Dónde está? A ver, acá vamos a la primera. Esta es el famoso CASP. Este CASP, control C, control B.
y otra es, ya, muy bien, excelente. Muy bien, a ver, ¿dónde está mi Zoom? Compartir pantalla. Ahí está. Esta página, CASP, es una página donde están cómo se debe de leer un artículo y qué yo voy a calificar el artículo. Si tu residente superior te da esto, lo vamos a evaluar este artículo, vamos a hacer un checklist, ¿ok? Entonces, dependiendo qué artículo tú hayas elegido, tú hayas escogido o ellos te hayan proporcionado, aquí tienes los checklists. ¿Qué es lo que debes de evaluar? Si te dieron un artículo de revisiones sistemáticas con metaanálisis para estudios observacionales, ya sabes cuáles son los estudios observacionales. Activen su micrófono, doctores. ¿Cuáles son los estudios observacionales, doctores? Mínimo tres. ¿Cuáles son? Eso, muy bien en el chat. A ver, a ver, a ver, a ver. Caso clínico, muy bien. ¿Cuáles son los estudios observacionales? Serie de casos clínicos. Ya, ¿qué más? Estudios transversales, muy bien, Rodrigo. ¿Qué más? Cortes, serie de casos, casos y controles, ¿no? Y cortes. Eso, muy bien, Laura. Esos son los estudios observacionales. Entonces, si en el artículo te dan cualquier tipo de estos artículos, te vas a CASP y nos vamos a la primera, ¿no? Es una revisión sistemática de estudios observacionales. Y aquí tienes el checklist. Aquí tienes el checklist. Y esto es lo que en el artículo, en la revisión del artículo, tendrían que ver, ¿no? ¿Quién es el nombre del revisor, el autor, etcétera, etcétera? Y aquí están las preguntas, ¿no? Estas revisiones sistemáticas, claramente formulada la pregunta de investigación, le pone sí, ¿no? Considerar, ta, 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 ta. Los investigadores enviaron apropiadamente los estudios, los diseños de estudios y las respuestas ante las preguntas, yes, ¿no? Entonces aquí ya tienes, para que un artículo sea bien leído y bien elaborado, aquí tienes el checklist para ver si fue una buena revisión sistemática. Miren acá el resumen, los investigadores, la metodología primaria y el rigor científico, la presentación en cuanto a datos, etcétera. Lo mismo son para los otros estudios. Por ejemplo, no sé, yo necesito leer o estamos revisando un ensayo clínico aleatorizado. Ya, sale un medicamento X o alguna intervención quirúrgica y queremos ver si esa RCT está bien elaborado. Entonces tenemos acá CASP, donde tienen su checklist. Entonces aquí te pregunto, el estudio es claramente formulado, la pregunta de investigación. Siguiente pregunta, ¿no? Los participantes fueron cegados en cuanto a la intervención, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a esto, uno de los residentes, pues, tiene que tener a la mano y comenzar a calificar en todo en cuanto al análisis, ¿ok? Ahora, cuando alguien dice, doctor, yo quiero hacer este año una corte o quiero hacer un estudio observacional de tipo analítico, ¿ok? Para eso existen reglas, ¿no? Y hay estudios. Y este es el famoso Equator Network. Para cada tipo de diseño en investigación en salud hay normas, guías, que cualquier revista de alto impacto te va a pedir. Por ejemplo, para estudios observacionales está el STROB. Entras, haces clic y aquí miren, para cortes, estudios de corte, para estudios de casos y control o para estudios descriptivos. Para estudios de casos y control, haces clic allí y esto tienes que redactar. La introducción, ¿qué es lo que tiene que tener en la introducción? La explicación científica, ¿no? Los objetivos, la metodología, el tipo de diseño, la descripción, lugar, los datos relevantes, el periodo de reclutamiento, los participantes, las variables, los datos, los sesgos, el tamaño de estudio, etcétera. Entonces, cuando tú presentas a una revista científica
presentan todos estos, entonces potencialmente que te acepten para que se pueda publicar. Entonces, estas dos herramientas, doctores, es clave para poder realizar dicha investigación. ¿Ok? Ahora, otra, doctores. Se los voy a mandar al grupo. Una, por ejemplo, donde más vayan los residentes, para que un artículo sea bueno, es la cantidad de muestra, la selección de muestra. Doctor, ¿qué pasa si en mi cantidad de muestra me sale que tengo que tener 400 participantes en el estudio y solo he recolectado 290? No sirve el estudio, doctores. No sirve el estudio. ¿Por qué? Porque esta muestra que sacó por cálculo, el poder estadístico disminuye. En los resultados no son confiables, por lo tanto el estudio completo no vale. Si alguna investigación sale, lo primero que yo me fijo, por ejemplo, cuando me dan de tutorías y reviso las tesis, es la muestra. Si en la muestra yo veo qué tipo de estudio es, yo comí el programa que tengo estos dos links allí, les muestro y calculamos la muestra, no sirve en la revista. Tienen que hacer otra vez investigación. Y muchos inventan datos acá. Muchos inventan datos. Y eso es fácil de detectar con todos los test que tenemos. Es fácil de detectar. Y si ven algún sesgo, etcétera, chao, no se acepta dicha investigación. Entonces, para esto les voy a dejar este link que se lo van a descargar en su computadora, que es el Epidata. Esto es un programa para calcular la muestra para diferentes tipos de estudio. Entonces les voy a mostrar nada más un pedazo, un segmentito, porque está eh, para diferentes tipos de estudios. Entonces, este programa se descargan. Debe haber otras mejores o peores, no lo sé, pero esta es la que utilizo y la verdad es que nos fue muy bien con respecto a... Entonces, miren, vamos a ver acá, les voy a compartir pantalla y vamos a terminar la clase, que así que no se preocupen. Entonces, miren este dato. Este es el programa Epidata, donde ya te lo saca la muestra. No necesitamos ser matemáticos para esto. Entonces, el link les voy a pasar para que se lo puedan descargar. Y acá, por ejemplo, miren acá, muestreo dice. Cálculo de tamaño de muestra. A ver, voy a agrandar un poco acá. Miren, cálculo de tamaño de muestra. Y ahí dice por intervalos de confianza, ¿no? ¿Qué vamos a sacar? Medias, proporciones o ratios, riesgo relativo, concordancia o pruebas diagnósticas, es decir, de sensibilidad, especificidad, todo. Y aquí, esto es pregunta de examen, doctores. Bueno, posible pregunta de examen. El tamaño de la población, digamos que en La Paz somos 1 millón, el Alto otro millón, 2 millones. La población esperada la proporción esperada de la enfermedad, nivel de confianza. Recuerden, casi siempre utilizamos al 95%, el nivel de confianza. Y aquí tenemos la precisión absoluta, la precisión máxima y el tamaño de muestra. Y hacemos calcular y nos va a salir la muestra como tal. A ver, veamos acá para qué han calculado. Ah, para proporciones, miren. Cálculo muestreo, cálculo de muestra para proporción, y ahí le sale. Si tu diseño es un caso y control, una corte, etc., lo mismo te va a mostrar acá, ¿no? En una corte cuánto, en las otras cortes cuántos, y ahí te va a salir el tamaño de muestra. Por ejemplo, miren acá, el nivel de confianza casi siempre es 95%. El poder estadístico es el 80%. Miren acá, por ejemplo, le ha salido inmensamente. Miren, tamaño de muestra le han salido 3.841.000. Es mucho, ¿no? Entonces, para cada uno de estos tiene que analizar. Miren, el nivel de confianza, etcétera, y todo eso. Para cada diseño de estudio, diseño de investigación, hay una cantidad de muestra esperada para cada uno de estos. Por ejemplo, miren para esto. Es un estudio de casos y controles. Los casos y controles siempre bueno, los resultados se muestran en odds ratio. Miren, casos expuestos 50%, controles expuestos 25% y ahí miren, en casos necesita 143 pacientes, sin controles 143. Entonces,
A esto le aumentas más 10, ¿no? Cuando hay pérdida de participantes. Entonces, este Epidata es clave para sacar muestra, doctores. Obviamente, esto no dice el libro, ¿no? No dice el libro, pero ya les he dado todos los tips, todo lo que yo he aprendido para las publicaciones. Bueno, y con esto terminamos la recolección de datos. Esto es un poquito más de teoría, el análisis estadístico. Ahora, doctores, ustedes han debido aprender el S. Casi la mayoría usa el SPSS. Yo la verdad no sé manejar. Con lo que yo me he formado en esto ha sido Stata. Es puro comandos. Y bellísimo. Lo malo es que es de paga. El Stata yo he aprendido, con eso puedo hacer modelajes estadísticos, análisis bivariados, multivariados, ajustados y no ajustados. Entonces, eso es con respecto al Stata. Ahora, yo les sugiero, doctores, ustedes que son muy jóvenes, para ver, aprendan Python. Aprendan Python para comenzar a investigar todo esto. Y R. R y Python, estos dos manejan, ya están hechos. Están hechísimos. Con esto, a cualquier docente, a cualquier investigador lo vas a tumbar. ¿Por qué? Porque Python, y esto es con inteligencia artificial, esta es la base de datos. Si hubiera sido residente y alguien me hubiera dicho, doctor, aprenda a manejar Python o R, me hubiera gustado, ¿no? A mí me hubiera gustado que antes de entrar a la residencia, hubiera tal vez aprendido más de investigación y así hubiera tal vez armado más currículum, ¿no? Entonces, Stata, R y Python es clave, doctores. Cualquier curso de R y Python les va a ayudar mucho. En cuanto a las estadísticas descriptivas, no les voy a aburrir mucho. Tenemos la media, la mediana, la moda. Esto pueden profundizar con cualquier video de YouTube. Lo mismo con desvío estándar, tablas y gráficos. Básicamente es que los resultados hablen, ¿no? ¿Y cómo van a hablar? Gracias a gráficos y tablas. Y esto es lo más interesante, lo más bonito de la estadística inferencial. Con esto vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros miramos cuando nosotros miramos un caso, por ejemplo, a ver, lo voy a hacer de color azul. Nuestro outcome, nuestra variable, nuestro resultado va a ser cáncer pulmonar. ¿Ok? Queremos evaluar cáncer pulmonar. Para esto tenemos un agente etiológico, vamos a poner tabaco. ¿Ok? Esto es un análisis bivariado. Lo voy a poner de rojo. Hasta acá hemos hecho un análisis bivariado, ¿ok? Si el tabaco produce cáncer, si hago un estudio prospectivo, será una cohorte prospectiva. Si hago retrospectivo, será un caso control o una cohorte retrospectiva, ¿no? Si hago prospectivo, mi resultado tengo que sacar en riesgo relativo. Si es retrospectivo, en odds ratio. Hasta ahí quedó claro. Un análisis bivariado. Ustedes, doctores, para que una persona pueda tener cáncer pulmonar, ¿de qué otros factores de riesgo podríamos tener? ¿Qué factores de riesgo tenemos? ¿O es solo tabaco es? ¿Qué dice Harrison? Herencia, lugar de trabajo, asbesto. Muy bien. Primero, genética. Si el papá tuvo la mamá, asbesto, ¿ok? La edad ya puede ser. Y lugar de trabajo ya, ¿ok? Entonces, a esto, doctores, son cofactores o covariables. En algunos otros libros de estadística van a encontrar que esto es mi variable, ¿ok? Independiente. Variable independiente. Y el resultado es mi variable dependiente, ¿ok? Mi variable dependiente. Y estas son covariables. Covariables. Cuando toda esta base de datos meto a un programa estadístico, ya hago análisis multivariado, multivariado. Y dependiendo qué tipo de estudio es, utilizamos acá inferencia estadística, prueba de hipótesis. Si el tabaco es factor de riesgo para cáncer pulmonar y veo las otras covariables, si tiene que ver, ¿ok?
Cuando hago el primer análisis, cuando yo primero reporto el riesgo relativo o el odds ratio, esto es análisis crudo. Análisis crudo. Bueno, cuando yo voy a reportar riesgo relativo u odds ratio, ok, voy a modelar con estos, voy a meter algunos de estos, cuáles son estadísticamente significativos. A estos resultados ya se les denominan análisis modelado, ¿ok? Modelado o algunos van a encontrar odds ratios ajustados, ¿ok? O ratios ajustados. En esto nosotros tenemos que ver la prueba de hipótesis, la hipótesis alterna y la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que es uno. Tenemos que ver el nivel de confianza que tiene que ser al 95% y la significancia estadística menos del 0,05%. ¿Ok? ¿Qué significan estos valores? Que el 95% cuando yo replico este estudio, 95% de veces va a salir lo mismo. Son probabilidades. Entonces, para esto vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos en PubMed. A ver, por ejemplo, con esta. PubMed. A ver, vamos a buscar, no sé. A ver, mm, ¿qué podemos buscar? A ver, ¿dónde están? Ah, ¿dónde estás? Ya, ahora sí. Compartir pantalla. Miren, por ejemplo, acá. Le puse nuestra base, hay muchas bases de datos, ¿ok? La más gratuita y fácil es esta, la de PubMed, que todos ustedes conocen. Entonces, miren acá, chikungunya le puse. Acá está la edad y acá están los tipos de estudio. Esto ustedes lo pueden configurar. Miren, entonces acá esto les va a salir. ¿Qué tipo de artículos quieren de chikungunya? ¿Qué tipo de estudios? Reporte de casos, clinical trial, los RCTs, guías, metaanálisis, estudios observacionales. Ya saben qué son los estudios observacionales. ¿No? Le hago clic allí y quiero estudios observacionales. Miren, y me ha reportado. Ahí está, miren. Chikungunya infection en niños. ¿Ok? Es un estudio observacional. No sé si es caso y control, qué es cohorte, no lo sé. Miren, estudio transversal es este. En Indonesia, epidemiología. Y aquí debería estar de Bolivia. ¿Dónde están? No hay nada. A ver, ¿no hay ni una de Bolivia? Debe haber. Enfermedad en infantes en Francia. Post chikungunya y la artritis crónica. Y síndrome coronario agudo. Y así, ¿ok? Entonces, estos son estudios observacionales. Ahora, yo quiero ver si existen ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, me voy a Randomized Control Trial. Listo. Aquí, ¿qué cosa quieren evaluar? A ver, vamos a ver este primero, el de Lancet 2025. Este es doble ciego. Miren, este es doble ciego. Este es de la vacuna contra el virus de chikungunya. La seguridad, inmunogenicidad en adolescentes y adultos en Estados Unidos está en fase 3 de investigación. Es un RCT. Alguien lo debe de estar financiando. Entonces, miren acá, doctores, quiero que vean la parte de hipótesis alterna y la hipótesis nula. Con esto termino esta parte. Miren esta parte, doctores, en los resultados. La diferencia de tasa de cerro respuesta fue, miren, dice, intervalo de confianza casi siempre es al 95%. ¿Ok? Y la P es menos de 0,001, es decir, es estadísticamente significativo. Pregunta para ustedes, si esta P es menos de 0,001, ¿qué hago con la hipótesis nula? ¿La rechazo o la acepto?
¿Qué opinan, autores? Solo quiero que interpretemos esta partecita, nada más. La P es menos de 0,001. ¿Qué significa? Acepto la hipótesis nula, la rechazo la hipótesis nula, la acepto la hipótesis alterna, la rechazo la hipótesis alterna. ¿O qué significa? A ver, veamos cómo está su nivel. Rechazo la hipótesis nula. Excelente. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Indirectamente aceptas la hipótesis alterna, ¿no? La que en este caso la vacuna. Habría que revisar todo el artículo. Ahora veamos otro ejemplo. A ver, en fase uno, anticuerpo monoclonal neutralizante contra chikungunya virus. Fase uno, 2021. A ver, vamos a revisar este. Quiero ver los resultados. No, no está acá los resultados. A ver, otra. ¿Dónde está? Artritis, metrotexate y dexametasona, un RCT. A ver, esto me parece interesante, del año 2024 de reumatología. Para la artritis por chikungunya, ellos han usado metrotexate y dexametasona. O sea, a un grupo les han dado metrotexate y dexa y a otro no, asumimos, ¿no? Entonces miren acá, placebo, ¿dónde están los resultados? 96%. Aquí tiene que estar la significancia estadística y el valor P, pero no está. Relativamente una corte pequeña, dexametasona, numérico, bueno, mejor, pero metrodexate en combinación con dexametasona no fue superior a la dexametasona en artritis crónica por chikungunya. Ok, entonces al parecer la condexa les va muy bien en esta parte, en este RCT. A ver, otra. Quiero ver los valores P y significancia estadística. No puede ser. A ver, vamos otro ejemplo. A ver, veamos en estudios observacionales. Estudios observacionales. Un descriptivo, primer caso, epidemiología. A ver, esto. Las manifestaciones clínicas y resultados. Igual esto es solo descriptivo, estadística descriptiva. Aquí está lo mismo, miren. Por ejemplo, este riesgo relativo es 1,50 y el valor P es estadísticamente significativo o no lo es. ¿Qué opinan de este valor P? Tiene un riesgo relativo de 1,50 y el P es de 0,63. ¿Es estadísticamente significativo o no lo es? No, no es estadísticamente significativo. María Carlos Rodrigo, no es. Yasmín bien. Génesis muy bien. No es. ¿Saben por qué? Porque para que sea estadísticamente significativo que les he comentado, que el valor P tiene que estar menos de 0,05. Si ese valor, vuelvo a repetir, si el valor está menos de 0,0, de 0,05, rechazo la hipótesis nula y acepto indirectamente la hipótesis alterna. Que mi vacuna, que mi metrotexate, que mi dexametasona, que el dormir 20 horas salva vidas, ¿me dejo entender? Esa es tu hipótesis alterna. Y para que tú aceptes la hipótesis alterna indirectamente, tu valor P tiene que ser menos de 0,05. Anotate eso. Anotad muchos, ni los docentes algunos saben interpretar estos valores. ¿Ok? Entonces, esa parte es clave. Si es 1,50 el RR, es riesgo, pero aquí lo que no me da son los intervalos de confianza, ¿no? Aquí debería de estar. Entonces, eso es clave, doctores. Bueno, eso es importante para comenzar a interpretar los valores. Menos de 0,5 y RR. El RR no hay un valor exacto. El RR puede ser más de uno o menos de uno. El valor P es lo que nos interesa de estos casos. A ver, otra, a ver acá. No, no, y esto es descriptivo igual creo. Es un estudio observacional. Este ni siquiera tiene resumen. Drogas, a ver, creo que aquí hay una.
Drogas, objetivos, proteínas, bla, bla, bla. No, igual esto es descriptivo. Ahí lo están describiendo el virus. Virus asociado, Brasil. Ellos creo que tienen, creo que los paraguayos tienen más experiencia, creo, ¿no? Había una charla del ministerio, decía el paraguayo. Aquí en Bolivia no hacen ECMO para chikungunya. Entonces ahí, si pudieran hablar, les decía, el ECMO no ha demostrado disminuir mortalidad. Entonces no sabes un poco de economía de la salud porque no se gasta en vano, ¿no? Porque nos querían bajonear que no hacemos ECMO por chikungunya y el ECMO no ha demostrado disminuir mortalidad en ensayos clínicos aleatorizados por insuficiencia respiratoria. Bueno, el punto es eso, ¿ok, doctores? Ya no voy a, les voy a mostrar, en mi pantalla se puede ver mi presentación, ¿sí, doctores? No. Sí, doctor, se puede ver. Sí, Ya vamos a terminar. Entonces, vuelvo a repetir esta parte. Si en mi valor P está menos de 0,05, significa que es estadísticamente significativo, que yo voy a rechazar la hipótesis nula. Indirectamente voy a aceptar la hipótesis alterna, ¿ok? Indirectamente voy a aceptar. ¿Ok? Si mi valor P no es menos de 0,5, entonces no es estadísticamente significativo y no rechazo la hipótesis nula. Eso es clave, doctores, para poder defenderse en los estudios. ¿Ok? ¿Qué más de esto tienen que saber? El error tipo 1, el error tipo 2, el alfa y el beta. Esas cuatro partes estadísticas para poder interpretar bien estos valores. ¿Ok? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Este ya te sale el resultado, ¿no? El documento advierte sobre errores comunes. Por ejemplo, dice, mira, algo que les iba a comentar. Estadísticamente significativo no significa clínicamente relevante o irrelevante, ¿ok? Y eso es lo que dice acá. Miren, el error común que dice el libro es confundir la significancia estadística con importancia clínica. Puede ser estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante. Es decir, las matemáticas casi no cuadra con la clínica, pero eso ya lo van a ir entendiendo poco a poco. El error común es confundir la correlación con causalidad. El tema de causalidad en investigación en epidemiología es un mundo, doctores. Hasta ahora ni siquiera yo lo entiendo bien, porque hay algunos que dicen que en un riesgo relativo, un ratio más de 15 o 10 algunos textos, pues ya se la denomina como causalidad. En el mundo de la infectología, sí, porque el Mycobacterium tuberculosis es el causante de la tuberculosis, ¿no? El neumococo es el causante de neumonía, pero para otras cosas, por ejemplo, para cáncer pulmonar, no hay una sola causa, son factores de riesgo, ¿no? Y el tabaco se la puede considerar como causa porque sus riesgos relativos creo que superan el 7, 8, más o menos. Entonces es todo un mundo, el mundo de la causalidad. Correlación entre dos variables no significa que la causa produzca la otra. Por ejemplo, ¿no? Uno está caminando por la calle, se cae y se muere. ¿Eso fue qué? ¿Causalidad o ya estaba escrito? Entonces, mucho por discutir en esa parte, ¿vale? Los otros, los sesgos de selección, sesgos de medición, esto igual es un tema aparte, mundo muy amplio en la parte de investigación. Y esto resalta mucho y esto les encanta preguntar en investigación. ¿Cuáles son los principios bioéticos? Estos ya lo dominan ustedes. La autonomía es que el paciente decide si va a participar en la investigación. Decide. Por ejemplo, había un R4, creo que era de traumatología. No me acuerdo qué procedimiento hizo en su investigación. No me acuerdo. No tenía ni su tutor, hacía el cohete. Entonces se le preguntaba en su defensa, ¿dónde está el consentimiento informado? Porque ningún paciente se va a someter a una investigación, mucho menos si no hay argumento, mucho menos. ¿Se acuerdan antes, por los años 60, 70, 50, 40, donde a los pacientes les metían un turril de mercurio para saber qué ocurre el mercurio? A los encarcelados, a los drogadictos, a los borrachitos. O tenía sífilis, no le daban su medicamento penicilina solo para ver cómo es los estadios de la sífilis. Entonces se vulneraban principios bióticos, sobre todo en Europa, en Alemania, en Rusia,
y otros países. Entonces ahí viene la autonomía. Entonces, cuando ustedes realicen un estudio, un diseño, sobre todo analítico, tienen que tener en su investigación el consentimiento informado y la aprobación por el comité de bioética o investigación de su hospital. La beneficencia siempre tenemos que decir al paciente que es para ver la relación médico-paciente y ver que si se va a beneficiar de algo. Justicia y sociedad y la no maleficencia, ¿no? Eso es el principio clásico de no hacer lo malo por el paciente. Estos cuatro, les estoy repitiendo, es potencialmente posible pregunta. Los comités de ética que tienen que tener cada hospital, ver el riesgo de estudio, el consentimiento informado, la confidencialidad y la seguridad de los pacientes. Esto es clave, doctores. Esto me hubiera gustado aprender. ¿Qué cosas o qué características tiene que tener una investigación? El famoso memotécnico FINER. Yo de ahí me he copiado para las clases, ¿no? Para sacar. ¿Qué es F? De factible. Puede ser que yo quiero averiguar la triptonita en el líquido cefalorraquídeo. No sé, cualquier idea loca. Pero si no es factible, no va a proceder al estudio. Por ejemplo, no sé, a ver si me ocurre que evaluar esclerosis lateral amiotrófica, quiero saber que en la altitud con un nuevo medicamento. Primero, tal vez no encontremos la cantidad de muestra de pacientes. Segundo, los medicamentos son muy caros. No es factible la investigación. Otra tiene que ser interesante, tiene que ser para el científico, el que le llame la atención. Ah, no, que para la eritrocitosis de altura se ha encontrado que la oxigenoterapia por 12 horas salva vida, doctores, en este estudio observacional. ¡Wow! ¿Se imaginan, doctores, en La Paz, en Oruro, Cocha? Ya no hacerse sangría, sino tener oxigenoterapia. ¿Ok? Interesante, novedoso el ¿no? Confirma y refuta, ético, porque no voy a hacer daño a los pacientes, irrelevante. Ese es el memotécnico. Ahorita en uno de mis profesores del otro diplomado que estaba tomando había otro memotécnico, ¿ok? Creo que solo tenía tres variables, pero también lo vale. Pero esto es mucho más interesante y esto es lo que me han enseñado también en la maestría de investigación, ¿ok? FINER. Muy bien, estudios cuantitativos, cualitativos, esto es teoría, lo pueden leer. El protocolo de investigación, ¿qué es lo que tiene que tener? Cada hospital tiene que tener su protocolo, ¿ok? El de investigación, esto me tiene que presentar el residente al finales del R1, su protocolo de investigación y tiene que defenderlo, porque lo hacemos al cohete. La mayoría de los hospitales, cuando vayan a defender, es al cohete, o sea, X, ¿vale? La escritura científica, la introducción, resultados, esto es un poco de teoría, el proceso, el acceso, la ética de la publicación y yo creo que una vez que realicemos todos los artículos de investigación, bueno, pues en nuestra Este Cielo Bolivia se los podría publicar, ¿vale? Conclusión, listo, con eso hemos terminado, doctores, no quería explayarme mucho porque esto de investigación es todo un esto. ¿Qué les puedo recomendar? Hay un libro que se denomina Estadística Amigable. Es un español. Ese libro me hizo volar la cabeza. Estadística. Para no estadísticos, creo. ¿Dónde está mi biblioteca? Por ahí lo tengo. Estadística amigables. No me acuerdo el autor. Este libro, doctores, te dice cómo vas a hacer, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a hacer en Stata y qué es lo que vas a hacer en SPSS. Ahora van a sacar con la parte de Python y parte de R. Listo. Este libro alucinante, doctores, para hacer investigación. ¿Ok? Después, cualquier otro curso de Coursera, de Udemy, el diplomado que les he aconsejado de Brasil o de Chile, nivel. En Bolivia, la verdad, no sé qué diplomados de investigación hay buenos. No sé, la verdad, creo que la de la Univalle creo que rescato muy bien y de la UNSA. Creo que de la San Simón igual es buena. No he podido tener oportunidad de conocer la parte de Santa Cruz, pero igual deben haber buenos profesores como en todo lado. ¿Ok? Eso para ver. Bueno, muy bien, doctores, hemos terminado hasta ahí la clase y vamos a retroalimentar para los que deseen con un banco de preguntas. Bueno, 13, 15 segundos por cada pregunta. Vamos. Según la guía, la investigación puede definirse como, vamos, ¿cómo que se define una investigación? Excelente, fácil, ¿no? Es la recopilación de datos, descripción, un análisis e interpretación. Listo, fácil. Esta pregunta, estilo salud pública suave. ¿Cuál es la secuencia general del proceso de investigación? Fácil. ¿Cuáles son los pasos? Aquí más que selección de tema,
Aquí debería de ser los problemas que tiene mi ciudad. Porque a ver, cada residente que, doctor, quiero investigar, ¿qué me han dicho en la anterior semana? No sé, quiero investigar que la heparina, no sé, que en choque séptico, foco neurológico, no, macanas, ¿no ve? Tiene que ser un problema que resuelva, que ayude a la sociedad, que nos ayude para aportar. Como mi profesora me decía, para el nivel de diplomado es solo monografía, ¿no? Describir el tema. Para especialidad, para ustedes, doctores que van a ser especialistas, tienen que ser estudios analíticos, algo analítico, analítico. Para maestrías, se tiene que hacer estudio de investigación y soluciones, ¿ok? Ya para doctorado es sí o sí RCTs, ¿no? En el área médica, etcétera. Por eso es que en Bolivia no tenemos muchos. Y creo que en educación creo que han sacado doctorados, ¿no? Entonces, más o menos así. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, el problema, eso nos tiene que dar nuestro profesor de investigación. La planificación, protocolo, se tiene que defender esto con los docentes, ejecución, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Fácil. ¿Cuál de los siguientes es un principio ético general destacado por la guía? Aquí, los principios bioéticos. Fácil. Pregunta regalada. Ojalá entre similar o mejor elaborada tenga su puntaje. Primero, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia. ¿Cuál me falta acá? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y la justicia, ¿no? Esos son los cuatro principios bioéticos. Entonces acá el inciso B. Yo soy PhD, dice en epidemiología. Excelente, doctor. Excelente. Está haciendo con gran ventaja la residencia. Muy bien. Entonces acá, beneficencia. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes criterios define un buen tema de investigación? Entonces acá, recuerden el memotécnico FINER. FINER. Factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Factible, interesante, novedoso, ético y aquí le han puesto pertinente también. Excelente. Muy bien, autores. Siguiente pregunta. La hipótesis nula. Esa está fácil. ¿Qué es la hipótesis nula? ¿Qué es la hipótesis alterna? Recuerden que la alterna es la que yo o la que tú, como investigador principal, propones que pudiera mejorar, aumentar la supervivencia, ¿no? Todo lo que tú te estás imaginando en cuanto al beneficio de esa enfermedad. La hipótesis nula es la que no modifica, ¿no ve? No, no mejora, no disminuye la mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, la hipótesis nula, que existe asociación, no, la asociación es otro tipo de, con inferencia estadística. No hay diferencia ni asociación entre las variables comparadas. Esta, ¿no? No hay diferencia. Sí. Ahora, la alterna es que sí hay diferencia estadísticamente significativa, bla, 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 ¿no? Muy bien. ¿Cuál es una razón clave para calcular el tamaño de muestra? Calcular. Aumentar automáticamente la validez externa, garantizar la publicación en revistas indexadas, estimar la probabilidad de error aceptable y el poder estadístico. ¿Cuánto era el poder estadístico, doctores? 50%, 70, 80, 90, 100. ¿Cuánto normalmente se acepta? Eso, bien, atentos, ¿no? Excelente, doctor. Esto sí es relevante e importante. Deberían de preguntarnos. Muy bien, entonces esa es la variable más importante. Tradicionalmente, muchos estudios fijan un nivel de significación en estadística. Sí, entonces, cuando se denomina estadísticamente significativo. Significativo. ¿Cuándo es? Menos de 0,05. Doctor, pero yo puedo tener un nivel de este de 0,4, 0,6. Sí,
Puedes, se puede. Pero el punto es que la mayoría de los estudios están a este nivel. ¿Ok? Menos de 0,05 para que sea estadísticamente significativo el valor P. ¿Ok? El valor. Les cuento algo acá. 10 segundos. ¿Se acuerdan? En pacientes, por ejemplo, con distrés, con SDRA severo, había un estudio por los años 88, 90, debe de ser el estudio, ¿qué se llama este estudio? A ver, ¿APRONET? No me acuerdo del estudio, pero el estudio era que se trataba que los pacientes con insuficiencia respiratoria severa tendrían que estar en posición de cúbito prono, en pronoposición. Entonces, en ese estudio de los años 90, 80, 88 creo, si mal no recuerdo, en su estadística, el valor P no salió estadísticamente significativo. Hasta ese momento, nadie utilizaba posición prona en los años 80, 90, incluso 2000. Nadie utilizaba posición prona. Hasta que viene un estudio, aumentan la cantidad de muestra. Aumentan la cantidad de muestra, el poder estadístico al 80% y sale estadísticamente significativo. ¿Cuál era el error en este estudio acá, de esos años? ¿Saben cuál era? La cantidad de muestra, el poder estadístico. Por eso nos utiliza. ¿Se imaginan el impacto, la importancia que tiene? Entonces yo creo que si este ensayo clínico hubiera sido bien elaborado, desde los años 90 ya se utilizaría la posición prona. Y así hay muchas historias. En ginecología hay ni qué decir, muchas historias de estos componentes, de ese nivel. Bueno, tradicionalmente muchos estudios fijan un poder estadístico de cuánto, nos están preguntando cuánto es el poder estadístico. ¿Esto dónde se introduce? En la cantidad de muestreo, ¿no? En la cantidad de muestreo. Ahí se introduce el poder estadístico. Entonces, 80%, ¿no? O 0,80. Esto ya es un poco de estadística. El error tipo 1 y el tipo 2. ¿Qué es el error tipo 1? ¿A qué se refiere? No detectar una asociación si existe, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, confundir desviación estándar con error estándar, seleccionar una población accesible, interpretar mal una media. ¿Qué es un error tipo 1? Hay un cuadradito ahí para explicar, pero esto es ya más profundidad de estadística. Acá es rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Ese es el error tipo 1. ¿Ok? Rechazo la hipótesis nula, pero en realidad era verdadera. Eso es un error. Hay dos tipos de errores, uno y dos. El error tipo 2, claramente, es cuando no rechazas la hipótesis nula cuando es falsa. Al revés. Listo. Intervalo al 95%. ¿Qué significa al 95%? Doctor, mi estudio lo puedo hacer yo al 90 o al 99%. Sí, lo puedes. Pero la mayor parte lo hacemos con 95%. Entonces, ¿qué significa el 95? Significa que si yo repito tu mismo estudio con lo que tú has hecho, la probabilidad de que salga lo mismo en un 95% va a ser igual. Por eso son probabilidades. Y puede ser que en un 5% no salga igual esos resultados. Eso significa intervalo de confianza al 95%. Como ustedes verán, nada es al 100%. Existe una probabilidad del 95% de que el intervalo incluya el parámetro poblacional. Eso significa el intervalo de confianza al 95%. La significación estadística indica principalmente qué significa, es decir, el valor P menos de 0,05. ¿Qué significa? El hallazgo es clínicamente trascendente, el resultado tiene poca probabilidad que se deba al azar, el estudio carece de sesgo, la muestra es representativa, la intervención es costo efectiva. ¿Qué significa esto?
No, en la eritrocitosis, el oxígeno por 12 horas, a ver, me voy a inventar un medicamento, no sé, a ver, ¿qué puede servir para la eritrocitosis? No sé, oxígeno, ¿no? El oxígeno por 12 horas me ha arrojado un riesgo relativo de 0,8, con un intervalo de 0,6 a 0,9, ¿no? Ese es mi intervalo de confianza al 95%. ¿Ok? Eso. Y mi valor P salió 0,02. Mi valor P. ¿Qué significa? Que el RR, como no pasa el 1, ya puedo inferir que es estadísticamente significativo, porque mi valor P igual es estadísticamente significativo. Significa que el oxígeno a las 12 horas es protector, salva vidas el oxígeno en la altura, en la altitud, salva vidas. Entonces, con los criterios de inclusión, con la cantidad de población, vas a tener el mismo resultado con este valor P. Por eso es que se deba poca probabilidad que sea al azar, ¿no? Es muy, muy, muy improbable que sea al azar. Si nosotros hacemos con esta metodología cantidad de muestras, la metodología, el diseño y demás. Eso significa la significancia estadística. Bueno, clínicamente relevante, porque el paciente mejora. Ah, alguien decía, pero doctor, ¿cuándo voy a decir, es clínica, es estadísticamente significativo? Perfecto. Pero ¿cuándo digo que es clínicamente relevante y cuándo digo o cuándo expreso que es clínicamente no relevante? Atiendan, miren, atentos. Si el paciente se siente mejor, la hemoglobina no ha subido, el paciente ya no duerme en el día, ¿ok? Digo, es clínicamente relevante. Pero si con el oxígeno le han dado, salió estadísticamente significativo, pero el paciente empeora, le duele la cabeza, se duerme, no sé, no tiene disminución cognitiva, digo clínicamente no relevante. ¿Ok? Entonces, ahí, estadísticamente significativo, no significativo, pero ¿qué es? ¿Clínicamente relevante o es no relevante? ¿Ok? Eso es clave, doctores, para poder comenzar a interpretar estos datos. Bueno, estudios de pruebas diagnósticas. Esta es la última pregunta, creo. En los estudios de diagnóstico siempre comparamos con algo, con el gol estándar. ¿Ok? Con el gol estándar siempre comparamos, o la regla de oro. Por ejemplo, para gasto cardíaco. Para gasto cardíaco, el gol estándar es la termodilución transpulmonar. Ese es el gol estándar. Pero doctor, yo en emergencias, en anestesiología, en cirugía cardíaca, yo no tengo termodilución transpulmonar para calcular el gasto cardíaco. Por eso hago con ecocardio, hago con fórmula de Fick a través de gasometrías arterial y venosa, hago por impedancia bioeléctrica, muchos, el USCOM, hay muchos métodos para valorar un gasto cardíaco. Entonces, como son test de pruebas diagnósticas, yo tengo que comparar con sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, likelihood ratio positivo y negativo y el área bajo la curva. Estos parámetros tengo que ver para estudios diagnósticos. ¿Ok? Decir, el eco tiene un área bajo la curva de 0,8. El FIC, la gasometría arterial, tiene un área bajo la curva de 0,6. La impedancia de 0,5. El USCOM de 0,7. Me estoy inventando, ¿ok? Así varios. ¿Cuál es el mejorcito? ¿Cuál es el mejorcito, doctores, de estos? Para calcular gasto cardíaco, porque mi hospital no tiene termodilución transpulmonar. Entonces, te dice, tú eres el director de cirugía cardíaca y dice, doctor, tenemos que comprar un equipo para calcular gasto cardíaco, porque impacta en la mortalidad en los pacientes. Tenemos que medir gasto cardíaco para usar inotrópicos, vasopresores u otras cosas, otros medicamentos. ¿Cuál eligen? A ver, ¿cuál? A ver, hay uno solo. Génesis, muy bien.
Génesis, tienes mucha base. Algo has hecho en investigación. Algo has hecho. Ya, dinos nomás para que los demás tomen. Te ubicas muy bien. Excelente. Felicidades, doctorito. Mira, acá lo que voy a elegir es el eco. ¿Por qué? Porque el gol estándar casi siempre es el uno. Lo que más se acerque al 1, 0809, ese es el mejorcito. Ah, entonces a todos mis médicos les tengo que entrenar en ecocardio. Por eso en muchos hospitales no van a encontrar impedancia u otras cuestiones, ¿no? No van a encontrar porque no tiene buen área bajo la curva para predecir pruebas diagnósticas. ¿Me dejo entender? Entonces, para pruebas diagnósticas, doctores, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, la ratio y el área bajo la curva. Listo, con eso es comparar. Bueno, muy bien, doctores. Con eso hemos terminado, creo. ¿Cuál de las siguientes es una medida de tendencia central estadística descriptiva? Fácil, desvío estándar. Muy bien, doctores, con eso hemos terminado la clase. Nos vemos el día lunes con el último, unos 2 temas más. Buen resto de jornada, buen resto de fin de semana y que les vaya muy bien, doctores.